Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a este video con fines académicos de la materia Física General 1. Mi nombre es Hansel Crisóstomo y les estaré presentando la unidad 2 y 3, Cinemática. Comenzamos con ciertos conceptos importantes, como es el marco de referencia. Este consiste en un sistema que ayuda a describir un objeto. En la física tenemos que este sistema es el eje de coordenadas y el objeto puede ser una partícula cualquiera, siempre y cuando posea algún posicionamiento. Pero, ¿qué es la posición? Es la localización de la propia partícula en el espacio. Este es vectorial ya que necesita de una dirección y un sentido. Otro concepto importante es el movimiento, que es el cambio de posición de un cuerpo en un tiempo determinado. También tenemos la trayectoria, que es el camino que sigue aquel cuerpo en su movimiento. Esta puede ser rectilínea o curvilínea. Tenemos también lo que es la distancia, que es la longitud de la trayectoria. El desplazamiento es la distancia en línea recta entre la posición inicial y la posición final, es decir, el cambio de posición. Ahora tenemos la rapidez, que es el ritmo en el que un objeto cubre cierta distancia en un tiempo, mientras que la velocidad es el cambio de posición, es decir, el desplazamiento de un objeto. Por lo tanto, la rapidez es escalar y la velocidad es vectorial. También tenemos la aceleración, que no es más que el cambio de la velocidad en un tiempo. Con lo ya mencionado anteriormente, podemos considerar como similares la velocidad y la rapidez, pero solamente en el movimiento rectilíneo uniforme, ya que pasa en un solo plano. En este movimiento, ambas son constantes, por lo tanto la aceleración es nula, porque no hay cambio de velocidad. En las fórmulas que les puse anteriormente, estaba la velocidad media, la velocidad instantánea, al igual que la aceleración media como instantánea. Acá podemos ver un famoso triángulo del movimiento rectilíneo uniforme, donde pone que la velocidad es igual al desplazamiento entre un tiempo, y de allí se pueden despejar tanto el desplazamiento como el tiempo, siempre y cuando se conozcan sus incógnitas. El otro tipo de movimiento es el rectilíneo uniformemente variado. Puede ser acelerado o desacelerado. Acelerado o retardado también se le llama así. Este movimiento se caracteriza porque la velocidad varía, como lo dice. Por lo tanto, su aceleración varía también, es decir, que no es nula. Aquí hay varias fórmulas donde se puede buscar dichas incógnitas según los que nos falte. Puede ser tanto la distancia como la aceleración, cuando no tenemos velocidad final o cuando no tenemos tiempo. Se ajusta a nuestras necesidades. Continuando con el tema, tenemos también la caída libre y el tiro vertical. La característica principal de este tipo de movimiento es que la gravedad pasa a ser la aceleración. También es que no hay un movimiento horizontal, sino que vertical, hacia arriba o hacia abajo. La gravedad pasa a ser entonces positiva cuando el objeto va cayendo y negativa cuando va subiendo. Recordar la definición de la gravedad. Podemos diferenciar un movimiento del otro cuando tenemos que es caída libre cuando la velocidad inicial es cero, es decir, que solamente se deja caer el objeto, mientras que en el tiro vertical el objeto es lanzado hacia arriba y luego cae. Cuando es lanzado hacia arriba llega un momento en el que su velocidad es cero. Este momento es cuando alcanza su altura máxima. Y la velocidad final en la caída libre es ese pequeño instante en el que el objeto aún no ha chocado contra el suelo y se ha detenido. Aquí, como pueden ver, se presentan las fórmulas que utiliza tanto la caída libre como el tiro vertical, teniendo que h sería la altura, se toma la gravedad como la aceleración y utiliza las fórmulas similares al movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque como ya había mencionado, la velocidad varía, por lo tanto hay una aceleración. Pasamos ahora a lo que es el movimiento circular uniforme, el cual, una de sus principales características es que su trayectoria es circular, como indica su nombre. El desplazamiento y la distancia pasan a ser ángulos barridos y lo denotamos con la letra griega θ, y la velocidad pasa a ser denotada con la letra omega. Cumple con las mismas reglas que el movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto se puede aplicar el mismo triángulo. Pero también otra característica es que se puede hallar lo mismo pero de forma tangencial, teniendo entonces que la velocidad tangencial es igual a L, que sería el desplazamiento entre un tiempo. Además de todo esto surge lo que es la aceleración centrípeta,
que es aquella que quiere mover el objeto hacia su centro de giro. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado entre su radio. Y esto lo podemos llevar también de forma circular, es decir, a su velocidad angular al cuadrado por el radio. También surge lo que es el periodo y la frecuencia. El periodo es el tiempo en el que se repite un suceso y la frecuencia es qué tan frecuente, como dice su nombre, qué tan seguido ocurre dicho suceso. Por último, pero no menos importante, tenemos el movimiento parabólico, donde su principal característica es que su trayectoria es una parábola, como dice su nombre. Para analizarlo es muy recomendable hacerlo parte por parte, es decir, en el eje X y en el eje Y. Comenzamos con el eje Y. En el eje Y, este es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Al principio, su velocidad va disminuyendo porque va contrario a la gravedad. Normalmente tomamos esta velocidad como velocidad inicial igual al seno del ángulo. Cuando esta velocidad en el eje Y llegue a cero, quiere decir que alcanzó su altura máxima. Luego, en el eje X, este es un movimiento completamente rectilíneo uniforme, es decir, que no va a variar, pero también su velocidad final va a ser igual o va a ser considerada como velocidad inicial por el coseno del ángulo. En este movimiento, en el segundo tramo, es decir, cuando ya pasa de su altura máxima y su velocidad en Y es cero, su velocidad comenzará a aumentar porque ya va a favor de la gravedad. Pero en el segundo tramo, en X, seguirá siendo completamente igual. Como ya mencionamos, es un movimiento rectilíneo uniforme, siempre y cuando lo analicemos en el eje X. En esta parte tenemos las mismas ecuaciones para el movimiento parabólico, solo que escritas ligeramente distintas, pero son completamente iguales en el concepto. Tenemos que el alcance máximo en el eje X está dado por la velocidad inicial al cuadrado, seno de 2 veces el ángulo entre la gravedad. También se incluye en estas fórmulas el tiempo, que es igual a 2 veces su velocidad inicial seno del ángulo entre la gravedad, recordando que es la velocidad en y. Y también la de la altura máxima, la cual es la velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado del ángulo, entre 2 veces la gravedad.